Buenas, bienvenido a este videito de reglas de Kirchhoff, TP10, Física 2. Continuamos con el bloque de circuitos de corriente continua. En el TP9 vimos conceptos de corriente, resistencia, conductividad, ley de Ohm, ley de Joule, vimos potencia disipada en una resistencia, resolvimos circuitos, vimos cómo se asociaban las resistencias en paralelo y en serie, y este TP10 viene a complementar ese TP9 para resolver ejercicios que son un poquito más complejos, ¿sí? La resolución que vamos a proponer aquí van a ser a partir de reglas de Kirchhoff que nos ayudan cuando la ley de Ohm no nos alcanza para saber qué corriente hay en un lugar del circuito o qué resistencia deberíamos poner en tal lugar para obtener tal corriente. Las reglas de Kirchhoff, que son dos, se van a venir a complementar con la ley de Ohm para poder resolver circuitos que son un poco más complejos. Arrancamos. Dos reglas dijimos, entonces estos también los van a ver en el teórico. Como siempre, regla de nodos. La regla de nodos nos va a decir que en un nodo, que es este puntito que está aquí, en donde se unen tres o más cables, la suma de las corrientes va a dar 0. Esto quiere decir que todas las corrientes que entran tienen que salir, ¿sí? Es una extensión del principio de conservación de carga. Todas las cargas que fluyen en cualquiera de esos tres terminales o bien van a entrar en uno o van a salir por el otro, ¿sí? La convención que usamos nosotros es que cuando la corriente entra a un nodo le vamos a poner signo positivo y cuando la corriente sale a un nodo le vamos a poner signo negativo. En este caso, si ustedes ven, I1, I2 se suman y se convierten en esta I3 que aparece en este lugar. Esto es conveniente, como ya lo vimos en el TP anterior, hacer la analogía entre corriente y flujo de agua. Por ahí es mucho más intuitivo para nosotros este nivel macroscópico de observación, en donde entran dos corrientes de agua, uno por el tramo derecho y uno por el tramo izquierdo, y al entrar en un codo, que sería el nodo eléctrico en nuestra analogía, salen por el tubo hacia abajo, ¿sí? Todo el agua que entra sale, ¿sí? No se pierde agua en el nodo. Eso es una de las reglas, ¿sí? Si bien esta regla parece un poco sonsa, nos va a salvar en un montón de circuitos. La regla que es un poquito más compleja es la de mallas. Lo que nos dice acá Kirchhoff es que la sumatoria de las diferencias de potencial a través de una malla va a ser igual a 0. Ya vamos a repasar un poquito la nomenclatura, pero malla es cualquier circuito que uno puede recorrer y llegar al mismo punto desde donde salió. Este circuito, por ejemplo, tiene 3 mallas. Por ejemplo, estoy con el puntero láser en este nodo. Esto sería una malla. ¿Por qué? Porque yo puedo salir y volver al mismo lugar desde donde salí sin pasar dos veces por el mismo lugar, claro. Una segunda malla podría ser esta. Y una tercera malla, esta. Uy. Vuelvo con el ejemplo porque apreté un clic sin querer. Esa sería la tercera malla, la malla más grande, ¿sí? Si yo recorro una malla y voy anotando todas las diferencias de potencial que voy atravesando, por ejemplo, la de R3, anoto la diferencia potencial de R2, anoto la diferencia potencial de R1, anoto la diferencia potencial de batería 1, todo eso y lo sumo, como me dice ahí la regla, sumo toda esa diferencia de potencial, siempre me va a dar 0. Cuando yo recorro una malla y vuelvo al punto desde donde salí, la diferencia de potencial por las que fui pasando, todas van a dar 0. Eso es lo que me dice la ley de Kirchhoff de tensión o de voltaje. Respecto a la nomenclatura, vamos a tener muy claro en la parte práctica que un nodo es una conexión de 3 o más conexiones. También vamos a hablar de rama. Rama es la unión entre un nodo y otro nodo, ¿sí? Este circuito tiene 3 ramas. Tiene esta rama que está seleccionada con esa llave, también tiene esta rama que va de este nodo, pero atraviesa R1, batería 1 y llega a este nodo. Y una tercera rama que podría ser esta, que atraviesa R2 y atraviesa R3 y llega al nodo, ¿sí? ¿Por qué nos va a servir a nosotros saber lo que son las ramas? Porque en cada rama que detectemos va a haber una sola corriente, una y una única corriente. Si este circuito tiene 3 ramas, tiene 3 corrientes.
malla. Entonces, repetimos lo que dijimos, es cualquier circuito en donde uno puede salir desde un punto y volver al mismo punto sin pasar dos veces por el mismo lugar, ¿sí? Pasar dos veces por el mismo lugar sería, por ejemplo, esto. Yo salgo por acá, perdón, por ejemplo, arranco en esta esquina. Subo, bajo, bajo, salgo por acá, salgo por acá, salgo por acá, pero para poder llegar al mismo punto de salida debería pasar de vuelta por aquí. Eso no es una malla porque pasé dos veces por R4. Cuando nosotros anotamos esto que les decía, que en la segunda ley de Kirchhoff vamos atravesando diferentes caídas de potencial o subidas, depende de cómo esté, nosotros lo vamos a ir anotando en una sumatoria, así horizontalmente. Pasé por una R, pasé por una fuente, pasé por otra R, pasé por otra fuente. Bien, ¿qué es lo que vamos a ir anotando? Cuando atravesemos una fuente, vamos a anotar directamente el potencial de la fuente, porque esa es la diferencia de potencial que hay al atravesar la fuente. Si yo, cuando estoy recorriendo el circuito, lo estoy atravesando como dice acá la flechita de izquierda a derecha, el sentido es positivo en el que voy a anotar. ¿Por qué? Porque yo cuando paso de este punto de la izquierda a este punto de la derecha, estoy yendo de un lugar de menos potencial a uno de más. Entonces, cuando ingreso el número en mi ecuación, es un punto de mayor potencial. En el caso de la izquierda, cuando yo estoy recorriendo de derecha a izquierda, voy a pasar de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, y entonces el signo que entra en mi ecuación va a ser negativo. El signo de la resistencia va a depender de cómo circula la corriente. En el caso anterior no importa si la corriente va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí en la resistencia sí. Y lo que nosotros vamos a tener que primero detectar es dónde está el polo positivo, si se quiere, de la resistencia, el negativo, sabiendo cómo va la corriente. Si la flecha violeta es la corriente y está atravesando de derecha a izquierda mi resistencia, eso quiere decir que la resistencia va a tener mayor potencial en donde está entrando la corriente y menor potencial donde está saliendo la corriente. Entonces, si yo lo recorro de izquierda a derecha, voy a pasar de un lugar de menos potencial a uno de más potencial. Entonces, cuando anote en mi caída de potencial, la caída de potencial de esta resistencia va a ser positiva. En definitiva, una subida de potencial, no caída. Y además del TP9 sabemos que la diferencia potencial en una resistencia es I por R por la ley de Ohm. El último caso que nos queda es si yo la recorro pasando desde el polo positivo al polo negativo de la resistencia, tendría que notar menos I por R porque estoy pasando de un lugar de mayor potencial a uno de menor. La segunda ley de Kirchhoff, vamos atravesando diferentes caídas de potencial o subidas de... Bien, en esta filmina vamos a ver un circuito y vamos a tratar de resolverlo con esto que estamos viendo. Esto es un ejemplo. En este circuito entonces que estábamos hablando de 3 mallas, 3 ramas, 2 nodos, tenemos 4 resistencias y una fuente, una FEM. Nos pregunta, a partir del circuito de la figura, calcula las corrientes I en R1, I en R2 e I en R3 y la tensión en R1 y en R4. Lo vamos a tratar de resolver con leyes de Kirchhoff. Con ley de Ohm este circuito podría resolverse también. No es un circuito donde solamente tengamos que usar Kirchhoff, pero bueno, estamos aprendiendo eso, así que vamos a ir por ese lado. Ya vamos a ver más adelante cómo las técnicas de resolución se complementan entre sí y siempre vamos a tratar de elegir la más eficiente, la que nos produzca menos cálculo, la que nos produzca mejor certidumbre de los resultados. Acá vamos a ver una especie de receta. La receta la recomendamos solamente porque estamos iniciándonos en el método. La idea siempre es tener una idea crítica de lo que estamos haciendo. Responder a una receta tiene que ver algo no crítico, sino como estar siguiendo un mecanismo sin estar pensando en lo que estamos haciendo. Esta receta la vamos a proponer para un inicio y a medida que vayamos haciendo los ejercicios cada vez va a cobrar más sentido la cuestión física que está sucediendo de fondo. Entonces, ¿cómo sería esto si nosotros nos planteamos un mecanismo ordenado que nos sirva para cualquier ejercicio? Primero, tenemos que encontrar cuántas corrientes hay. En este sistema hay una por rama.
Entonces, como dijimos, hay 3 ramas, hay 3 corrientes. Si evaluamos el nodo superior, podríamos llamar I1 a la izquierda arriba, I2 a la derecha arriba, I3 la central. Fíjense que hay ejercicios en donde ustedes le va a decir cómo están las corrientes o cómo se quiere que se resuelvan las corrientes, y hay algunas que no. Entonces, repito, cuando no estamos con las corrientes indicadas en nuestros ejercicios, lo que vamos a tener que hacer nosotros es indicarlas, y lo que vamos a hacer va a ser indicarla para el lado que querramos, ¿sí? Aleatoriamente. No hay problema del sentido que elijamos a priori, porque después, siempre y cuando respetemos todos los signos y todos los sentidos, al final el resultado va a dar los sentidos verdaderos de las corrientes. Entonces aquí están planteados I1, I2 y 3. El segundo paso es identificar las caídas o subidas de potencial, en definitiva las diferencias de potencial. En las resistencias, donde la corriente entra, voy a colocar un signo positivo, y donde la corriente sale, voy a colocar un signo negativo. En la FEM, voy a utilizar la polaridad de la FEM. No me voy a fijar cómo va la corriente, sino que directamente me voy a fijar dónde está el polo positivo de la batería. Entonces, por ejemplo, la FEM, que es la más fácil, tiene un polo positivo arriba y uno abajo, porque así está configurada la batería. Sin embargo, por ejemplo, R4, que lo atraviesa I3 de abajo hacia arriba, tiene un signo más abajo, porque aquí es donde está entrando la corriente y aquí es donde está saliendo, entonces tiene un menos ahí. R3 tiene I2 que circula de esta manera, y donde entra I2 hay un signo positivo, y donde sale hay un signo negativo. Así con todas las resistencias. Cada uno de los elementos tiene que tener su signo. Tercer punto de nuestra receta: identificamos mallas y recorremos. Aquí vamos a identificar 2 mallas. La tercera malla no tendría sentido ponerla aquí porque es linealmente dependiente con las otras. Hay una cuestión matemática y de las ecuaciones que se van a cancelar. Estas 2 mallas son linealmente independientes, así que podemos tomar estas 2, y lo que vamos a hacer va a ser recorrerlas planteando la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Bien, ahí la nota es que el sentido de recorrer es arbitrario, no tiene que coincidir necesariamente con el sentido de la corriente. De hecho, fíjense que, por ejemplo, el sentido que elegí para esta malla 1 está de acuerdo con el sentido de 1, pero no está de acuerdo con el sentido de 3. Bien, en este caso también va a estar en la malla 2, y el sentido de recorrido son iguales en este caso. Pero bien, no tiene que haber una relación entre los sentidos, no es necesario, quiero decir. Ahora sí, punto 4, recorro. No, punto 4 no, estamos todavía en el punto 3, recorro. Cuando yo recorro, me queda esta ecuación. ¿Por qué me queda esta ecuación? ¿Por qué? Porque al arrancar pasé por la batería de 9 voltios, entonces anoto esa diferencia potencial. Es más 9 voltios, ¿por qué? Porque paso de un menos a un más. Siempre, como regla, voy a tomar el signo por el que estoy saliendo del elemento para colocarlo en la ecuación. Entonces, 9 voltios, sigo recorriendo, acá me va a quedar una caída de potencial que va a ser menos I1 por R1. Si yo sigo recorriendo mi malla, tengo una subida de potencial, me va a quedar más I3 por R4. Llego al punto donde salí, entonces, y vuelvo a cero mi ecuación. Bien, siempre tengan en cuenta que la resistencia va a producir una diferencia de potencial debido a la corriente que la atraviesa. Fíjense que R1 lo atraviesa I1, entonces está I1 en la ecuación, y R4 lo atraviesa I3. Es un error muy común, por ejemplo, en este caso, ponerle I1 a esta resistencia 4, porque vienen así recorriendo y dicen I1, tú le pones I1 a esto. Es un error, I1 no recorre I4, R4, ¿sí? Solo recorre esta rama. Después llega a este nodo, se parte y cambia de nombre. Si recorro la malla 2, obtengo este resultado. Aquí no hay FEM.
Como está planteado ahí la ecuación, sale de este nodo de arriba, me queda menos I2 por R2, menos I3 por R3, menos I3 por R4. Repito porque no sé si lo dije bien, ahora lo voy a decir bien. Recorro, me queda menos I2 por R2, sigo menos I2 por R3, menos I3 por R4. Tengo esas dos ecuaciones. Si ustedes observan esas dos ecuaciones van a tener tres incógnitas, que son las tres corrientes. Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas no se puede resolver para llegar a un número. Entonces necesitamos una ecuación más. La ecuación que siempre nos termina cerrando nuestro sistema de ecuaciones es la de los nodos. Entonces, si yo planteo la ecuación en este nodo, tengo I1 menos I2 porque I2 está saliendo, más I3 porque I3 está saliendo, y esto me da igual a 0. Ya tengo mis tres ecuaciones que conforman un sistema de ecuación con tres incógnitas. Paso 5, entonces, resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema de 3×3 se puede resolver de muchas maneras, con muchos métodos matemáticos que han visto en álgebra o que inclusive se han visto a nivel secundario, en donde se resuelven ecuaciones con sustitución, resolución por igualación. Bien, no hay problema con lo que elijan, así que lo pueden resolver de la manera que ustedes quieran, con matrices, determinantes, inclusive si tienen una calculadora que lo pueda hacer. Lo que estábamos planteando con Agustín, también era con otro profe, era que ustedes puedan armarse una tableta de Excel en donde tengan automatizadas las ecuaciones necesarias para resolver esto. Los alentamos a que hagan ese procedimiento. Entonces, cuando tienen esa tablita, lo único que ingresan después son los valores de los coeficientes y pueden salir con la resolución. Entonces, nuestras ecuaciones para este circuito, si las ordenamos, nos quedan de esta manera. Ahí están los coeficientes con cada una de las incógnitas y los términos independientes. Si yo resuelvo, me quedan 54 mA para I1, 18 mA para I2 y menos 36 mA para I3. Tengan en cuenta esto. Cuando yo al principio les decía que los sentidos de las corrientes los podían poner para el lado que ustedes quieran, tenían que ver con esto, con que si uno elige al revés, no pasa nada, lo único que sucede es que el resultado me va a dar negativo. Entonces I3, al darme un resultado negativo, me está queriendo decir que en realidad el sentido de circulación de cargas positivas no es de abajo hacia arriba en R4, sino de arriba hacia abajo. En este caso, ustedes para terminar el ejercicio pueden bien entregarlo así, como está, estaría terminado el ejercicio, o dar vuelta a I3, señalar que va para abajo y darle valor positivo a I3. El sentido real entonces de esta corriente 3 es hacia abajo, ¿sí? En este ejemplo vamos a ver cómo se mezclan las técnicas de resolución y vamos a proponer un método de resolución en donde mezclamos reducción de resistencias con leyes de Kirchhoff, ¿sí? En el andar de resolución de ejercicios de ustedes deberían llegar a una práctica tal en donde ya podrían darse cuenta de cuándo les conviene reducir resistencias y cuándo directamente plantear leyes de Kirchhoff. Muchas veces tiene que ver con, además de esta práctica, con lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Este ejercicio está pidiendo, por ejemplo, la corriente en R1 y en R9 y la diferencia potencial en R1 y R9. Apuntando a resolver eso en particular, uno puede darse cuenta, por ejemplo, que tener estas dos resistencias de esta manera no podría servir, no sirve mucho, las podría reducir. Este paralelo está en serie con R9 y si uno se enfoca en resolver R1 primero, podría resolver toda esta cuestión de resistencia y encontrar una sola resistencia equivalente. ¿Qué lograría uno con eso? Tener una sola malla en este circuito, ¿sí? Porque al tener una resistencia equivalente de ese tipo, solo quedaría una malla. Los métodos de resolución para esa única malla serían los mismos. Esa resistencia en paralelo y en serie me da 3 ohm. Si yo resuelvo esto
según el mecanismo anterior, utilizando solamente Kirchhoff. Esto es planteando dos mallas, recorriéndolas, planteando la ecuación de nodo, encontrando un sistema de 3×3, ingresando mis valores, por ejemplo, en una tabla de Excel que me dice a partir de los coeficientes cuánto son los resultados, tendría esto, ¿sí? No vamos a ir por este lado, vamos a ir por otro lado. Esto está en la filmina que sigue. Vamos a ir por este lado. Tenemos una sola malla, como habíamos dicho, y una resistencia equivalente que valdría por todas las que estaban a la derecha en mi circuito. En esta única malla no hay ningún nodo, por lo tanto hay una sola corriente que está circulando continuamente sobre este esquema. La planteo, le llamo I1, elijo un sentido de circulación, por ejemplo horario, y voy a encontrar mi ecuación de Kirchhoff. Previamente a esto lo que hice fue ponerle los signos a cada uno de los elementos. En una resistencia donde entra la corriente le pongo más y donde sale le pongo menos. Y las fuentes ya tienen sus signos, ¿sí? Siempre el palito más largo es el positivo y el palo más chico es el negativo. Si yo recorro partiendo desde aquí abajo a la izquierda, atravieso esta fuente, entonces me queda menos batería 2. Atravieso esta resistencia, me queda menos R5 por I1. Atravieso esta batería, me queda más batería 1. Atravieso esta resistencia, me queda menos I1 por R1. Y menos 2, que es la equivalente por I1. Llegué al punto donde salí y vuelvo a cero. Si le pongo números a esto, llego a la ecuación que se está mostrando ahí. Si observan, hay una sola incógnita que es I1. Si yo la resuelvo, me queda 3 amperes. I1 entonces va a ser 3 amperes y va a ser la corriente que está atravesando R1. A mí me piden la corriente en esa resistencia y la resistencia. Y salvando los errores de la animación, lo que resulta es, estamos aquí abajo, perdón, se repitió la animación, tenemos una corriente de 3 amperes en R1 y la caída de tensión, la diferencia potencial en esa resistencia es de 12 volts, I por R. Hay un paso más que a mí me va a servir, que es lo último que está escrito acá, y es que voy a resolver la caída de potencial en esta resistencia para ahora sí, mediante la IDEOM, poder ir progresando hasta encontrar la corriente en la resistencia 9, que era lo que me estaba pidiendo. Bien, entonces, como decíamos, lo que hicimos fue ampliar el circuito para intentar volver a donde habíamos partido, y esta I1 que teníamos aquí valía 3 amperes. Estoy escribiendo esto, no sé si está quedando en el video, a veces no queda. Ese I1 entonces era 3 amperes, que se va a partir en dos corrientes, I2 e I3. Bien, estoy escribiendo en este momento, me parece que esto no va a quedar en el video, sí va a quedar el resultado final, pero no mientras estoy escribiendo. Entonces, al abrir este circuito y esa resistencia equivalente volver al paralelo inicial donde estaba, me queda una de 3 con una de 6. Yo había sacado que tenía 6 voltios en esa resistencia equivalente, y por ley de Ohm, como yo tenía 6 voltios en esa resistencia anterior, de la filmina anterior, y ahora abrí el paralelo, en cada una de las resistencias en paralelo va a haber 6 voltios también, por regla de resistencia en paralelo. Entonces la de 3 ohm va a tener 6 voltios y la de 6 ohm también. Como yo ya en cada resistencia sé cuánta caída de tensión hay y cuánto vale la resistencia, puedo calcular la corriente que hay a través de ella. En el caso de la de 6 voy a tener una I2 que vale 1 amper, y en el caso de la de 3 voy a tener una I3 que vale 2 amperes. Y fíjense que 1 amper más 2 amperes me da los 3 amperes, que es la otra ley de nodos, ¿sí? Entonces, cuando yo... ¿Por qué me queda el circuito este que está acá abajo en la filmina? Porque este es el circuito inicial, ¿bien? Y por aquí va a entrar I3, ¿sí? I3 se va a abrir en un principio para atravesar R6 y R7,
pero luego va a volver a hacer I3 cuando atraviese R9. Entonces a mí me están pidiendo la corriente en R9 y la caída de potencial en R9. No es necesario que yo vuelva a hacer un paso más y abrir ese paralelo, porque ya estoy en condiciones de resolverlo. Esto es un poco lo que yo les decía, que a medida que ustedes van resolviendo circuitos, van logrando esta estabilidad, ¿sí? Por ahí intuitivamente en un principio quizás hubieran abierto el paralelo, hubieran llegado al final. Ahora yo podría haberme dado cuenta de esto que le estoy diciendo, que I3 está en la resistencia 9. Entonces, la resistencia 9, que vale 1 ohm, y la corriente 3, que vale 2 amperes, voy a tener una caída de potencial de 2 voltios. Resuelto mi ejercicio, P en R9 es 2 voltios. Corriente en R9 es 2 amperes. Corriente en R1 es 3 amperes. Caída de tensión en R1 es 12 voltios, que lo habíamos calculado antes. Ejercicios para practicar esta primer parte. Vean este video, lo podrían mirar hasta ahora, ponerse a practicar y encarar la segunda parte del video y seguir practicando. Se los propongo de esta manera. Entonces, practicamos circuitos con ley de Kirchhoff más ley de Ohm. El de arriba todavía no, porque tiene unos medidores que va a estar en la segunda parte y ya vamos a retomar esos ejercicios. Entonces, resuelven este de aquí abajo. También resuelven algunos que están en la guía: el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7. Bien. Plantean las ecuaciones de Kirchhoff, plantean las ecuaciones de Ohm y eligen bien, eligen por dónde ir para resolver los ejercicios. Eventualmente, si se encuentran con matrices de 3×3, van a tener que hacer sustitución, igualación, o también se pueden construir esta tabla de Excel que le estamos diciendo, para que una vez ordenada sus cálculos, metan los coeficientes y resuelvan. Bueno, nada más para decirles en esta primera parte del video. Sí, nada más para decirles. Así que a practicar con estos ejercicios y ahora en las siguientes filminas nos vamos a meter con lo que es medidores, ya sea de tensión o de corriente, y cómo vamos a trabajar con ellos en la vida real y en los ejercicios.